Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Cajum, estudiante de la Universidad Anáhuac Mayab. Bueno, pues aquí vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención, que ha estado siempre presente por ahí y que ha causado algunos problemillas por ahí en la sociedad, en las redes sociales y en cualquier conjunto social. Este tema fue visto en una asignatura de ser universitario y me llamó mucho la atención. Y bueno, aquí pues vamos a comenzar diciendo que al escuchar yo sobre este tema de posverdad, pues escuché su definición en sí, ¿no? Y pues me quedé asustado, podría decir, porque no podría creer en qué se basaba su definición. Y en sí la posverdad generalmente en sí es la siguiente, es los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos al momento de formular una opinión o determinar una postura social. Eso es lo que es la posverdad. Y yo dije, no puede ser. Cuando escuché las palabras de la definición, yo dije, no puede ser que las creencias de las personas, los sentimientos de las personas, valgan más que la verdad en sí misma. Porque eso es lo que quiere decir la posverdad. ¿Okay? Los sentimientos de las personas, las creencias de las personas, valen más que la verdad en sí misma. Últimamente, este de la posverdad se dice que se ha utilizado bastante en diferentes acontecimientos políticos que ha ocurrido en los últimos años. Y un ejemplo aquí para identificar la de la posverdad, puedo decir un ejemplo de un señor llamado Neil Farage. Es un diputado europeo. Y este dijo lo siguiente: él estaba en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y él dijo la siguiente información. Se le ocurrió decir: la Unión Europea gasta miles de millones de euros cada día que el Reino Unido está en la Unión Europea. Y llegó a casi más de la mitad de la sociedad de dicho lugar, de dicho país. Y él después salió a decir, o sea, que esa información era falsa, pero ya había llegado. La sociedad ya la había adaptado como algo verdadero. Y entonces se crearon levantamientos sociales y otros distintos problemas en dicho lugar. Y ese es algunos de los tantos problemas que ha causado la posverdad en esta sociedad. Entonces, ¿de qué quiere decir? La información verdadera cada vez se vuelve subjetiva, ¿ok? En sí, esto de la posverdad, es decir, la posverdad, las mentiras se asumen como si fuesen verdad porque así se sienten. O sea, se asumen como reales porque una gran colectividad las cree como verdaderas, como en el caso que mencionas del Reino Unido. Las creyeron como verdaderas, así las sintieron, la mayoría las sintió y entonces para la sociedad se volvió verdadera dicha información. Y otro problema que podemos observar hoy en la sociedad es que la posverdad se ha extendido en el auge que ha tenido la cultura digital y el uso de las redes sociales. Y esto es posible. Como podremos observar, se da a conocer un gran número de información a través de las redes sociales que, más allá de ser cierta o ser falsa, las personas defienden y critican desde sus emociones y no desde la objetividad de los hechos. Eso quiere decir que ellos defienden las opiniones creadas ahí con base a sus emociones, con base a lo que ellos sienten que es verdad y no con base a la verdad en sí misma. Entonces, aquí hay un breve diálogo que me empleé, que puedo decir, yo dije, entonces después de ver eso, la posverdad podría ser la mentira de toda la vida, agigantada por las actuales armas comunicacionales, es decir, la mentira de siempre en toda su variada gama. Mentira propiamente llamada como verdad a medias, chisme, patraña, calumnias, puesto en órbita
o implementada por la mayor fuerza propulsora de hoy en día, conocida como las actuales redes sociales. Y por tanto, como por ejemplo en contacto con Instagram, con Facebook, con Twitter, etcétera. Esto se convierte en un veneno que se expande peligrosamente en las redes sociales y se vuelve un veneno para la sociedad. Entonces, como después de haber escuchado esto, entonces podrán pensar, entonces la posverdad apela más a los acontecimientos que la verdad en sí misma. Sí, la posverdad apoya, o la posverdad que se emplea en la sociedad, que está causando muchos problemas en la sociedad, es la verdad que la sociedad cree que es verdadera. Aunque sea falsa, aunque sea verdadera, la sociedad ya la adoptó como algo verdadero. Entonces, para que quede más claro en sí, la posverdad son cosas que se sienten, que se dicen, que se sienten, que el público siente como verdadero, pero no necesariamente lo son. O sea, la verdad, a la posverdad no le interesa la verdad, pero tampoco le interesa deliberadamente falsificarla o ocultarla, sino que tiene un instrumento que es el relato, cuyo fin es promover o determinar información. Y si entre medio o entre dicha información las personas, el 80% de las personas dice ok, es verdadero, o el 0% de las personas dice ok, es falso. Pero a medida que se siente real, que una persona sienta real, que sienta que es cierto dicha información, lo van a promover. O sea, yo creo que esta es la principal característica distintiva de la posverdad. Es decir, que las personas adoptan adoptan lo que ellos creen que es verdad, lo que ellos sienten que es verdad. Eso es a lo que se llama posverdad. Y puedo poner otro ejemplo. Hubo un caso que se lo ejemplifica muy bien, de un señor llamado O.J. Simpson. Pasó en los Estados Unidos. Este señor fue en un juicio. Este juicio se llevó a cabo por el fallecimiento de su esposa, por la cual esta persona había matado. La acusación presenta las pruebas cómo se había matado a esta mujer y cómo estas pruebas implicaban directamente a O.J. Simpson, o sea, a este señor, a su esposo. Pero la defensa presenta la detención de Simpson como un episodio racista. O sea, la defensa dice, no, están deteniendo o lo están acusando por racistas. Están cargados de violencia contra los negros porque este señor era negro. ¿Okay? Y esto fue la defensa, o sea, su defensa dijo esto. Ustedes son racistas, ustedes están cargados de violencia contra los negros y por eso están acusando a mis clientes. Y bueno, cuando el jurado se retira para deliberar, la mayoría de las personas negras impone la absolución del acusado. Y en cambio los blancos del jurado abogan porque los hechos justifican la culpabilidad de O.J. Simpson. Pero los negros, miembros del jurado, no creen que sea culpable, sino que creen inocente pese a que los hechos son demostrados. O sea, ellos creen que es inocente, las personas negras del jurado creen que son inocentes a pesar de que los hechos fueron demostrados. Y debido a que su justicia es puramente sentimental de los negros, o sea, su justicia salió de sus emociones y no de las pruebas que habían mostrado. Es decir, que está cargada de sus emociones y no tiene nada que ver con los hechos presentados en sí al jurado. Entonces, las personas negras lo defendieron porque ellos creían que sí, lo están acusando porque son racistas. Se lo creyeron. Y eso es la posverdad. Se creen, con base a sus sentimientos, creen que tal información es verdadera, aunque sea falsa. ¿Ok? Entonces, en la posverdad, la razón es incapaz de superar los rasgos emocionales. O sea que la emoción está por arriba de la verdad en sí misma. Y
Y en este sentido, la situación se torna aún más grave, porque los usuarios no reconocen o no saben distinguir entre una noticia real o entre una noticia falsa, sino que ellos lo abogan con sus emociones. Es decir, que la objetividad de los hechos pasa a un segundo lugar. La verdad de los hechos pasa a un segundo lugar. Lo que incluso puede generar muchos problemas. Y bueno, por ello, el peligro principal de la posverdad, a lo que en sí se le puede llamar un peligro, está en que las personas lentamente dejen a un lado la honestidad y el pensamiento objetivo para darle lugar a la credibilidad de las noticias falsas y sin sentido. Este es el verdadero problema que puede presentar la posverdad dentro de la sociedad, que con base a sus sentimientos, con base a lo que ellos sienten que es verdad, pues aboguen o digan, esta información es verdad, y no lo distingan información verdadera o falsa con base a hechos reales, como pasó con, con este problema de O.J. Simpson, que los negros lo defendieron porque ellos sí creyeron de que esta información de que lo están inculpando porque son racistas, ellos lo creyeron porque sus emociones así lo sintieron. Este es el verdadero problema de la posverdad, que se ha ido extendiendo por toda la sociedad, por las redes sociales y por distintas civilizaciones. Bueno, este tema me ha gustado, y también todos los temas que se han tratado en la clase de ser universitario. Siento que en las clases de esta asignatura he aprendido demasiado de manera innovadora. ¿Y cuál es esa manera innovadora? Es simplemente practicando con mi profesor y haciendo dinámicas. Siento que he aprendido demasiado con esto. Siento que platicar con el profesor me llena de conocimiento y sabiduría. Otra actividad que ha contribuido para el fortalecimiento de mi aprendizaje en esta materia son los foros, ya que al comentar en un foro siento que me desenvuelvo y suelto todo mi aprendizaje que adquirí en la clase, con las lecturas, con las prácticas, con los videos observados. Siento que esta clase sí me ha ayudado mucho en cuanto a no solo a saber conceptos que causan problemas en la sociedad, sino que me ha ayudado a indagar más en mis objetivos, en la búsqueda de la verdad y en otras cosas que presentan en la vida. Muchas gracias, soy Sor Cajón. Nos vemos.